Hola, buenos días. Nuevamente, bienvenido a este devocional diario que vamos a estar realizando, ¿verdad? Todos los días y esperamos que cada día sea de mayor bendición para ti, eh, porque es su palabra, es la palabra de Dios. Así que, bueno, comencemos. Estábamos hablando esta semana acerca de lo que es la muerte, de que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y vimos el pasaje de Génesis de cómo el hombre había pecado y había entrado en él la muerte. Y de cómo esa muerte estaba hablando el Señor específicamente, no solamente de la muerte natural, porque con los años Adán murió y Adán entró en lo que es la carnalidad, ¿no? O sea, y entró la muerte en la vida de él. Pero no solo fue la muerte natural, sino fue la muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios. Entonces vimos que el hombre está separado de Dios y que Jesús vino a buscarlo. Pero hemos hablado acerca de que debes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero vamos a ampliar un poco más acerca de esto, ¿verdad? En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo así que todos pecamos? La palabra de Dios nos habla claramente que a raíz de Adán vino el pecado en el mundo. Todos los hombres nacen en pecado y estamos destituidos de la presencia gloriosa de Dios, de la gloria de Dios. No podemos tener una comunión con Él a causa del pecado. Sin embargo, Jesús vino a restaurar esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Recordemos esta semana con estos pasajes. Veamos, ¿qué más quiere decirnos el Señor en esta mañana? Romanos 5:12. Vamos a usar ahora otra traducción de la palabra de Dios, se llama Nueva Traducción Viviente, en un lenguaje más actual para que lo podamos comprender mejor. En Romanos 5:12 nos dice aquí de esta manera: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Wow, voy a leerlo de nuevo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. La muerte se extendió a todos porque todos pecaron, porque venimos de Adán. Cada uno de nosotros diariamente comete un pecado. Mentir, robo, asesinato. La palabra de Dios dice que no necesitas una pistola para matar a alguien. Dice que si solamente te enojas, ya has cometido asesinato. Si solamente miraste a una mujer para codiciarla, ya adulteraste, ya fornicaste. Entonces realmente la palabra de Dios es veraz, es verdadera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Pero ahora veamos, en Romanos 3, capítulo 3, versículos 19 al 20, nos dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, y de todas las ordenanzas y estatutos que dio el Señor durante el Viejo Testamento, porque son más de 10, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento de pecado. Este asunto es bien muy interesante. Dice que sabemos, voy a leerlo nuevamente, Romanos 3, 19, 20. Capítulo 3, versículo 19, 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, que somos nosotros, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, o sea, cumpliendo la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque un día tú tenías la opción de mentir y no mentiste, no quiere decir que por eso estás ganando puntos para ir para el cielo.
Ni quiere decir que cuando está dándole comida al pobre está ganando puntos para ir para el cielo. La palabra de Dios nos manda a hacer eso. Y el no hacerlo es pecado. Y el hacerlo simplemente te está salvando tú. La única justicia es la justicia de Dios. La única forma de ser justo es aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador. No importa cuánto dinero tú regales. No importa cuántas buenas obras de caridad tú hagas. No puedes llegar a cumplir el estándar de Dios si no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. No puedes. Sencillamente no se puede. Porque mira lo que dice aquí. Vamos a ver la palabra. Vámonos a la palabra. La palabra es clara. Amén. La palabra es clara. Y dice en el Salmo 130, versículo 3 al 4. Vamos para allá. Dice, ya hablando del Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¡Wow! Si tú miraras los pecados, Señor, ¿quién podría mantenerse? Nadie. Pero en Él hay perdón para que Él sea reverenciado. Ahora vamos al Salmo 143. Mira lo que dice aquí. Salmo 143, versículo 2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Así que por muy bueno que tú creas que eres, ningún ser humano se justificará delante de Dios. Ninguno. Si no es por haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora veamos otro versículo. Job 4:17. Job, capítulo 4, versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? Por si estás pensando que Dios es injusto. ¿Será el varón, hablando del ser humano, más limpio que el que lo hizo? Tú puedes pensar que Dios es injusto, pero tú nunca vas a poder ser más justo que Dios. Pero, bueno, ya me explicaste, podrás decir tú que ya todos pecamos, que todos estamos separados de la gloria de Dios, que no hay forma de justificarse. La palabra de Dios en Romanos 3:21, capítulo 3, versículos 21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la justicia de Dios es por medio solamente de la fe en Cristo Jesús. Y recordemos en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Creer, la fe, el acceso a Dios, la fe en Cristo Jesús, haberlo aceptado como tu Señor y Salvador. Hemos hablado de eso antes en Romanos 9:10 habla de eso. Y si le dices Señor, Señor y no estás cumpliendo la palabra de Dios nos dice que en Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Necesitas una intimidad con Dios y Jesús quiere restaurarte, porque este mensaje no es casualidad. Por favor, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Él te está extendiendo su mano, para que tú la tomes. Amén. Acéptalo, confiesa a Jesús, porque Él está dispuesto a abrazarte. No importa qué pecado hayas cometido, no importa qué te digan los demás, Él está dispuesto a perdonar. Amén. Si estás dispuesto a esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz, por mis pecados, y yo te confieso hoy como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, perdona cada uno de mis pecados. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si hiciste esta oración, que Dios te bendiga. Comparte este video con otras personas para que sea de bendición y que pases un buen día. Hasta mañana.